Buenas noches, hoy es lunes 24 de septiembre, última semana del presente mes. Sandy, qué gusto saludarte en esta noche, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, qué gusto también compartir contigo, iniciar la semana así, con estos temas, análisis, por supuesto que nos tienes algunos datos para de esta forma poder ampliar nuestro horizonte respecto a ciertas noticias que se han generado a nivel nacional e internacional. Es cierto, entre una de ellas la expectativa que existe el día de mañana por el discurso del presidente Jimmy Morales ante la 73 Asamblea Ordinaria de Naciones Unidas. ¿Y quieres saber qué otros temas vamos a abordar esta noche? Bueno, lo invitamos a conocer nuestros titulares. Excelente. Bienvenidos. Jimmy Morales en las Naciones Unidas. Mañana el presidente de Guatemala se dirigirá al Pleno de la Asamblea General de la ONU y hay expectativas sobre el contenido de su discurso. Un edificio de 35 millones de quetzales. Analizamos cómo debería abordar la fiscal general del Ministerio Público los señalamientos de sobrevaloración e irregularidades. Pérdidas millonarias. Más que beneficios, el contrabando trae problemas que van desde el desempleo hasta la falta de inversión. Exploramos la preocupante situación. Conocerán reformas. Los diputados agendaron una sesión extraordinaria donde abordarán las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos enviadas por la Corte de Constitucionalidad. Abordarán el manejo de desechos peligrosos. Anuncian un seminario internacional de sostenibilidad industrial para compartir iniciativas que contribuyan al medio ambiente. En estado de emergencia. Según autoridades, en Sinaloa llovió en 12 horas lo que normalmente llueve en un año. Clases suspendidas y daños aún no cuantificados dejan inundaciones. Iniciamos con el primer tema de la noche. El presidente de la República, Jimmy Morales, arribó el domingo por la noche en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para participar en el periodo número 73 de las sesiones de la Asamblea General de la ONU. A su arribo a Nueva York, Morales se encontró con Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Ambos mandatarios abordarán temas de seguridad regional, migración y el apoyo para combatir redes del narcotráfico que son una amenaza para los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Este lunes el presidente de Guatemala inició su agenda de trabajo asistiendo al llamado global para la acción sobre el problema mundial de las drogas. Previo al evento, Morales tuvo un acercamiento con el presidente de Colombia, Iván Duque. El presidente guatemalteco también tuvo un acercamiento con el presidente estadounidense Donald Trump y parte de la comitiva estadounidense de Estado Mike Pompeo y el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos John Bolton. Posteriormente, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, sostuvo una reunión con Morales y parte de la delegación guatemalteca. Haley retuiteó un mensaje escrito en la cuenta de Twitter de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, donde afirmó: gran reunión con el presidente Morales de Guatemala, discutiendo la importante asociación que nuestros países comparten para combatir el flujo de drogas y el crimen en nuestro hemisferio. Este martes el presidente Morales participará en la apertura del debate general. Será parte de un almuerzo ofrecido por el secretario general de las Naciones Unidas. Posteriormente pronunciará un discurso ante el Pleno de la Asamblea General y participará en una reunión de alto nivel titulada Acción para el Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. Pues el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ya tuvo su primer encuentro breve, hay que decirlo, con el presidente estadounidense en horas de la mañana y con su secretario de Estado, Michael Richard Pompeo. Esto es importante porque Estados Unidos es el principal financista de la entidad llamada CICIG en Guatemala. La principal expectativa se da por la reunión que el presidente Morales puede tener el día de mañana con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para encontrar una problemática al caso de CICIG. Una jornada por demás interesante porque en estos momentos, siendo también ya horas de la noche en Nueva York, un poquito más tarde allá, eso sí, Sandy, estaba prevista una reunión
con el presidente estadounidense dentro de una cena diplomática que había para varios mandatarios. Mañana a las 3 de la tarde, hora de Guatemala, entonces se espera la intervención del presidente de la República, Jimmy Morales, y vamos a conocer cuál es el planteamiento de ese discurso que dará y, por supuesto, cuáles son los temas a los cuales le dan prioridad en esta ocasión, aprovechando esta reunión de Naciones Unidas. Es correcto, como pudiste ver, y ustedes también en casa caen a la medida, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, pues se pronunció en buenos términos de la reunión que tuvieron en horas de la tarde con el presidente Morales, en la cual acordaron seguir el combate contra esos problemas que amenazan toda esta región, particularmente el crimen organizado y el narcotráfico. Quiere decir que esta primera jornada de reuniones fue bastante productiva. Julio, te quiero preguntar algo. Dime. Aprovechando entonces la intervención del presidente y esta reunión tan importante con Naciones Unidas por la situación que se ha venido generando, ¿cuáles crees que son los temas infaltables dentro del discurso? Bueno, creo que parte de lo que se podría tocar dentro del discurso del presidente Morales es la situación de la lucha que tiene el Estado de Guatemala en contra de problemas graves como son la corrupción y la impunidad. Y ahí en algún determinado momento creo que el tema propio de CICIG y del relacionamiento con Naciones Unidas eventualmente podrá ser parte de él. Pero también creo que va a ser una situación en la cual agradecerá también a muchos de los países amigos que han apoyado a Guatemala. Y si quieres me acompañas, por favor, junto con los televidentes de A la Medida, porque hay información que podría ser importante para usted, ya que es parte de lo que podría pasar el día de mañana. El día de mañana el presidente Morales, como decía bien Sandy Monroy, dará ese discurso ante la 73 Asamblea Ordinaria del Pleno General de Naciones Unidas. Aunque en este instante aún se desconoce la substancia del discurso, podría ser este discurso precisamente el reflejo para exponer ante este honorable Pleno de Naciones la problemática con CICIG. Pero más que exponerla, creo que el día de mañana puede ser también el inicio o el principio finalmente de la negociación, de sentarse con el secretario Guterres para poder encontrar una salida, que es lo que todos los guatemaltecos, creo yo, estamos esperando a esta situación que en los últimos meses ha acontecido con Naciones Unidas por el tema del comisionado encargado de CICIG aquí en Guatemala. ¿Se tiene entonces un panorama o un escenario apropiado para poder buscar este acercamiento y de esta manera tratar de solventar esa situación que se tiene con CICIG? ¿Sabes, Andy? Yo considero que sí, porque hay varios factores exógenos, es decir, externos al relacionamiento propio del Estado de Guatemala con Naciones Unidas que son importantes. El hecho de que ya desde hoy en la mañana haya habido un pequeño acercamiento de tres grandes personajes de la política estadounidense, encabezados por el presidente Trump, su secretario de Estado, Michael Pompeo, y la embajadora Nikki Haley en dos ocasiones en un mismo día, eso nos dice también que aquel apoyo que había sido indicado por Estados Unidos hacia el gobierno y hacia Guatemala como país es real. Ahora, el hecho de que de alguna forma también se esté pensando de que puede existir, aunque no se conoce la agenda del secretario Guterres, que específicamente tengo una reunión con el presidente Morales, lo dejó entrever, sí, y que de ahí podamos partir algo que pudo haber sucedido, fíjense ustedes, estimados televidentes, hace 11 meses y nos hubiera evitado un montón de problemas, un montón de división, un montón de polarización. Sin embargo, el hubiera no existe, así que lo que esperamos es que estas reuniones próximas, sobre todo las del día de mañana, sean lo más efectivas posibles. Y ojalá que sea una reunión madura en la cual se logren entonces acuerdos que se puedan cumplir y no se tenga que seguir buscando esos acercamientos y darle largas a este problema que al final nos afecta a todos. A todos y sobre todo a nuestro debilitado sistema de justicia, ¿no? Porque a través de estos 11 años han habido una serie de problemas que se han venido a sumar a este sistema de justicia guatemalteco, en el cual lo que creo yo todos los guatemaltecos exigimos es que si los casos se presentan públicamente, pues se concluyan también, si no públicamente, pero que sí sepa el guatemalteco que se llegó a hacer justicia, ¿no? Entonces, creo que también algo importante a destacar puede ser el tema de que recuerdas el comunicado
comunicado en su momento que hizo Michael Richard Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, en cuanto a una CICIG reformada, probablemente puedan sentarse las bases también para que no necesariamente desaparezca CICIG, sino que se le hagan esas reformas propuestas seguramente por Estados Unidos, que es el principal financista de esta entidad. Y hay que ver también qué modificaciones quieren hacer ellos también. Correcto. Y si el Estado de Guatemala está dispuesto a asumir entonces esos cambios. Mira qué interesante, porque también ahí tenemos nosotros que ver como Estado guatemalteco si eso lo vamos a aceptar o no. Por cierto, también algo interesante va a ser si existe la posibilidad o no del relacionamiento con la República Popular de China, porque recuérdate que ellos han tenido un acercamiento muy importante con toda el área latinoamericana y particularmente centroamericana. Ellos también como país están apoyando una agenda muy importante dentro del seno de Naciones Unidas, es decir, no tanto que estén en contra de los derechos humanos, pero van mucho por la autonomía y la independencia de los países. Entonces esa parte puede ser también muy interesante. Y el tema infaltable seguramente la seguridad. Correcto. Sobre todo que recuerda que para Estados Unidos es tan importante el tema de lo que pasa en el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, a quienes ellos consideran su frontera más del sur en función de la seguridad propia de la nación estadounidense. Y nosotros, pues como estados que siempre hemos estado colaborando mucho en ese sentido. Así que Guatemala, por donde lo veas, en lo geopolítico y en lo geoestratégico es importante y va a ser un tema toral para naciones tan importantes como Estados Unidos en el seno de esta 73 reunión de Naciones Unidas. Recuerda entonces, mañana a las 3 de la tarde el discurso del presidente de la República, Jimmy Morales, ante la Asamblea de la ONU. Aquí vamos a tener entonces cuáles fueron los puntos que trató en su discurso y también los vamos a analizar, así que lo invitamos desde ya para que nos sintonice mañana. Es momento de hacer una pausa, ¿te parece? Excelente, Sandy, somos a la medida. Ya volvemos. Precisamente cómo se debería abordar por parte de la fiscal Consuelo Porras definitivamente esta situación. A ver, lo primero que debe de hacer es pedir los informes correspondientes a la auditoría interna del Ministerio Público. ¿Qué pasó? Y el informe también de la Auditoría General de la Contraloría General de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado 2017. También es oportuno crear una comisión del más alto nivel dentro del propio Ministerio Público para poder obtener todos los detalles de la manera más objetiva posible acerca de esta compra. Y aquí deben de participar algunas instancias como la misma Inspectoría General del Ministerio Público, que tiene como misión precisamente investigar todos aquellos asuntos anómalos que pasen dentro de esa institución. Tal vez con esta base, Sandy, podemos empezar a analizar este tema, porque cada vez se están descubriendo más cosas que no parecen muy buenas. El hecho de que haya costado 35 millones de quetzales un edificio que se compró en el 2017, que no se ha utilizado y que a la fecha se le han invertido 3 millones de quetzales más, creo que nos está saliendo muy caro a los guatemaltecos. Uy, bastante. Pero mira, yo obviamente, como es la titular de esta institución, pues bueno, también tiene que ver qué fue lo que pasó, investigar, porque obviamente este tipo de compras se tiene que revisar minuciosamente, tiene que solicitar entonces todos estos informes, pero ¿por qué no citar también a la exfiscal? Porque es que ella es la que tiene que dar toda la información, ella puede aclarar más dudas. Creo que lo que dices es muy correcto, sí, definitivamente. Acuérdate que inclusive la exfiscal general Telma Aldana, pues como cuentadante que fue, tiene una responsabilidad de 20 años, pero yo creo que sería muy valioso para que explique qué fue lo que pasó, por qué se tomó esa determinación, para qué se hizo esa compra y el hecho de por qué no se habilitó para su funcionamiento, o en todo caso, por qué se consideró que era la mejor opción si todavía había que invertirle. Pues por el momento van 3 millones de quetzales y está muy a medias, o sea, no sé cuántos millones más, y si no era mejor tener otra opción donde ya estuviera todo listo, quizás hasta por un menor precio, ¿verdad? Pero para comprender un poco más la situación, a ver. No, en este caso la exfiscal general es la encargada obviamente al final de darle el visto bueno.
Pero hay otras personas atrás, sí, hay otros departamentos que están encargados. Está el departamento financiero, está el departamento de auditoría interna propiamente del Ministerio Público. Obviamente, por el monto, que son 35 millones de quetzales, se tuvo que abrir una licitación pública que se tuvo que haber subido a Guatecompras y se tuvo que haber hecho varias, ¿cómo te dijera yo? Una especie de comisiones, no solo para revisar las cotizaciones, se me había ido la palabra, perdón, sino que también para la adquisición y revisión del inmueble. Sin embargo, aquí hay más aristas, Sandy, que pueden ser todavía mucho más puntuales. Vamos a pedirle a la gran producción de Todo Noticias y el programa La Medida que compartamos con ustedes esta información que también nos puede venir a apoyar. Creo que la fiscal general Consuelo Porras debe poner la documentación y la información necesaria a la comisión que está conformada en el Congreso. Seguramente, ya sea esa comisión o quien sea, llamará también a la exfiscal, como tú bien lo decías, del Maldana. Se podrían detener en este momento, y creo que sería lo más oportuno, Sandy, las obras que se están haciendo adentro de ese edificio para tener una evaluación y evaluación más formal. La evaluación de por qué se hizo, pero unos evaluadores que puedan llegar a decir, mire, en las condiciones en las que está aquí en esta licitación, esto cuando se compró valía tanto. Es necesario esperar además los resultados de la investigación interna del Ministerio Público y el dictamen de la Comisión del Congreso, porque al final de cuentas tiene que haber alguna explicación. Y si ya se han gastado más de 35 millones de quetzales, 38 para ser exactos hasta la fecha, ¿qué va a pasar con ese edificio? ¿O perdimos ese dinero que no era del Ministerio Público, disculpa, Sandy, era de tus impuestos, de sus impuestos, de mis impuestos? Y mira, hay distintas irregularidades que se notan en este caso. El tema de la compra, el precio, se habla de una supuesta sobrevaloración que todavía no se ha logrado determinar, faltan algunos puntos para el mediador. Exactamente. Y aparte de eso, la persona entonces encargada, una persona de 24 años, que tiene más de 60 empresas que está representando y las empresas que están aparentemente en funcionamiento. Hay distintas irregularidades, pero sin duda aquí esta comisión encargada y todas las personas encargadas entonces de llevar a cabo la compra, pues ellos tendrán que responder, porque yo no creo que todos se hayan ido de la institución. Alguno tiene que estar. No lo creo, no todos se han ido de la institución, porque supone que existe una permanencia, una carrera, que es lo que toda institución merece. Entonces, y como tú bien decías, la responsabilidad al final de cuentas no va a ser de una sola persona. En este caso, la propia exfiscal general. Va a haber toda una cadena de personas que tendrán que dar su explicación. Es más, yo pregunto algo. Los mismos miembros, no solo de la auditoría interna del Ministerio Público, de la Contraloría General de Cuentas, ¿cómo no advirtieron esto en su momento? Hay tantas dudas que rodean este caso y que nos preguntamos algo. ¿La omisión puede ser un delito? Totalmente. Los delitos de omisión existen, sobre todo cuando tú sabes que se ha cometido algo que está fuera de los cánones de la ley y no interpones la denuncia. Entonces, ahí hay un delito penal también. Fíjate, Sandy. Por supuesto. Entonces, no digamos desconocimiento de ley, porque obviamente estas instituciones tienen que saber exactamente lo que están haciendo. Entonces, por favor, ¿por qué no reportar algún tipo de irregularidad? Aparte de eso, es que pensemos entonces en las consecuencias legales que puede traer eso. No solamente estamos hablando de situaciones económicas, que en este momento es lo que se está viendo, sino también las repercusiones que puede traer en materia de en lo personal legal, para el tema de justicia. Sí, primero, bueno, esto se puede llegar a declarar como un contrato lesivo para el Estado guatemalteco, que al final de cuentas esperemos que no, porque igual ya se invirtió mucho dinero y esperemos que se le encuentre un buen uso al mismo. ¿Y se podría recuperar, por ejemplo, si el contrato se declara lesivo para el Estado, se puede recuperar lo que se ha gastado? Esa pregunta que haces yo la aplaudo, porque nadie se la había planteado anteriormente. Se puede, pero no es nada fácil, Sandy. Imagínate, aquí esto habría que iniciar un proceso, obviamente, para hacer esa situación. Y no sé cuál sería primero el resultado. Se supondría que sí, pero como en Guatemala pasa cualquier cosa. Y luego, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Entonces, el daño está hecho. Lo que se podría hacer quizás de una manera más inmediata, una subasta del edificio. Pero ojo, dije subasta. Y en la subasta, si te costó 35, te van a dar 15. Exactamente. Y entonces perdemos el resto del dinero. No es una buena opción. Habilitarlo.
Bueno, sí, está bien. Pero todavía no funciona en su totalidad, todavía hay que hacer algunas mejoras según lo indicaba y todavía está en reparación. Todavía está en reparación y tiene serios problemas que a mí me preocupan. Es decir, cuando tú vas ya a las instituciones públicas siempre cuesta el tema del parqueo, pero ahí en una colonia residencial es mucho más difícil. Exactamente. La cercanía con otras instituciones. Como sea, Sandy, vamos a dar por esta noche nada más por concluido este tema, pero las dudas están ahí. Dejemos que la fiscal general actual, Consuelo Porras, haga el trabajo que tenga que hacer, que la exfiscal Telma Aldana aclare y junto con los funcionarios que estuvieron a cargo lo que hay que aclarar y que la Comisión del Congreso haga un trabajo objetivo también para llegar a algo que al final de cuentas sea bueno. No encuentro todavía cuál sería lo bueno para el Estado guatemalteco y para la inversión que hicimos todos. Para finalizar este tema, Julio, te pregunto algo y de forma breve quiero que me lo contestes. Aunque Consuelo por la actual fiscal no tuvo nada que ver en ese tema, pero por ser entonces ahora la titular y no haberse dado cuenta de esta situación, puede tener también ella algún tipo de repercusión. ¿Perdón? Si no hace algo, sí, ¿verdad? Porque volveríamos al tema de la omisión de denuncia cuando hay algo que no está bien. Y con eso concluimos el tema. Así es. Bueno, vamos a continuar con otras noticias que también le queremos dar a conocer, que hoy sobresalieron de la jornada. Hablemos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque hoy finalmente eligieron a su nuevo y último presidente del organismo judicial para los próximos 12 meses. Hay que ver entonces cuál fue el resultado y quién es el presidente. Al haber logrado 9 puntos, tiene mayoría calificada, razón por la cual pues él es el nuevo presidente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia. Pedimos que Dios te bendiga nuevamente y que te ilumine para hacer un trabajo bueno para el bien del pueblo de Guatemala. De esta forma se decidió quién ocupará la presidencia del organismo judicial en los próximos 12 meses. El candidato Néstor Vázquez obtuvo los votos necesarios, pues el magistrado Sergio Pineda cambió de opinión en este tercer pleno extraordinario. El nuevo presidente judicial se comprometió a fortalecer el sistema y trabajar con transparencia. En relación a lo que le corresponde pues a la Corte Suprema de Justicia, de integrar comisiones para Corte de Apelaciones, que sea también a través de la meritocracia, en la presentación pues, de los expedientes de los que se van a postular, poder buscar y escoger a los mejores profesionales del derecho. A que el área administrativa debe de crear las mejores condiciones al área profesional. Si hacen falta pues salas de audiencia, el poder ver, buscar que se construyan, que se instalen pues estas salas para que los tribunales y juzgados puedan desarrollar pues su trabajo como corresponde, ¿no? Las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales mantuvieron su opinión y votaron en contra de la candidatura del único candidato. Vocal 9 de la Corte Suprema de Justicia. En otras noticias, un hombre de nacionalidad rusa pretendía viajar a otro país desde el Aeropuerto Internacional La Aurora con dinero sin declarar. Fue detenido por agentes de migración y de la Policía Nacional Civil. Aquí en A la Medida, la información. Agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron en el primer escáner de migración ubicado en el Aeropuerto Internacional La Aurora al señor Víctor Lapín, de nacionalidad rusa. Él fue identificado con un pasaporte extendido por la República de Rusia. Agentes, luego de la revisión de su equipaje, localizaron en su interior $10,000 americanos, 2.400 quetzales y 4.500 pesos mexicanos. Dinero que no tenía reporte de declaración ante las autoridades financieras de Guatemala. El Ministerio Público determinó que el pasaporte con el cual pretendía salir del país, esta persona era falso, por lo que este caso también les permitirá a las autoridades continuar con las investigaciones que mantienen en contra de una estructura criminal que se dedica a la falsificación de pasaportes y documentos falsos.
Y en otras noticias, el Ministerio de la Defensa Nacional dio a conocer una información respecto a algunas compras que se realizaron. Esta es la información entonces que comparten y dan a conocer a la opinión pública que como parte del eje de transparencia están dando entonces instrucciones específicas por parte del presidente de la República, Jimmy Morales, donde han indicado que a partir del 2016 se tomaron ciertas medidas pertinentes para cumplir con un decreto, el 5972 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Debido entonces a algunas publicaciones que se han llevado a cabo por algunos medios de comunicación social, han indicado lo siguiente, que el evento de compra de la Unidad Ejecutora 110 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue diseñada para prever la alimentación por 24 meses, los 7 días de la semana, los 3 tiempos de comida de los ciudadanos que conforman el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, tanto los que se encuentran en su sede como los desplegados en los frentes de trabajo a lo largo y ancho de la República, rehabilitando caminos terciarios, reparando edificios escolares y construyendo o remozando centros de salud. Esto en apoyo con la política del tren del desarrollo implementada por el gobierno de Guatemala. La información completa de cualquier licitación, cotización, compra directa mediante oferta electrónica o compra directa de baja cuantía con sus respectivas convocatorias bases, pues bueno, específicas técnicas, criterios de calificación y todos los documentos que la Ley de Contrataciones del Estado ordena pueden ser consultados en el portal de Guatecompras. Hacen el llamado para que se pueda entonces verificar y han indicado que el Ejército de Guatemala es una institución de servicio que está presente los 365 días del año y bueno, ellos están practicando la transparencia en la ejecución del presupuesto asignado, por lo tanto han considerado oportuno poder realizar esta aclaración. Indican que bueno, también están dispuestos a brindar cualquier dato que se les solicite por parte de la ciudadanía. Este es entonces el comunicado de prensa que ha lanzado el Ejército de Guatemala. Bueno, y esto, la verdad, Sandy, que es bastante sano. Así tiene que ser. Así que si usted tiene alguna duda, alguna cuestión, no se deje primero desinformar, sino que vaya, averigüe y véalo. Qué bueno por el Ejército de Guatemala, porque esa es la transparencia. Sandy, tenemos más temas. Por supuesto, pero nos vamos a ir a una pausa. Le quiero recordar entonces que usted goza del derecho de libre acceso a la información pública y ahí puede solicitar cualquier información por parte de las instituciones públicas. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Somos a la medida. Hablemos de temas económicos, del contrabando, por ejemplo. Esto ha generado aumento de la informalidad, cese de empleos, junto también con cierre de empresas que está provocando que la crisis llegue en la economía nacional. Así lo han resaltado entonces miembros de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham, quienes indican entonces los efectos del contrabando. El contrabandista es un comerciante, si lo podríamos llamar así, que vende sus productos al margen de la ley. No contrata empleo formal, a diferencia de distribuidores y comerciantes que sí están legalmente establecidos, que no solo pagan sus impuestos, sino que además contratan una fuerza laboral a la cual le pagan todas sus prestaciones de ley. Se vuelve verdaderamente una competencia desleal que está afectando al empresariado guatemalteco, al importador e inclusive al exportador de productos de Guatemala, porque este producto que viene muchas veces vencido, de dudosa calidad, de dudoso origen, inclusive mucho producto falsificado, pero inclusive el verdadero, es un producto que sirve para financiar mafias. El cese de inversiones es otro de los aspectos que resaltan empresarios a causa del contrabando. Que puedan haber operativos conjuntos en el que se decomise este producto contrabandeado, porque si no, no va a parar. Va a seguir en aumento, como lo veníamos advirtiendo desde hace algunos años, que ha habido un descontrol desmedido sobre el volumen de producto contrabandeado. Si antes pues era un contrabando hormiga, ahora ya estamos viendo un contrabando a nivel industrial que se está dando en el país, lo cual pues está afectando principalmente a todas las empresas formales, empresas guatemaltecas, está haciendo que perdamos competitividad como país, cerrando negocios y perdiendo empleo formal, que es el que tanto demandan los guatemaltecos. Y hay que notar algo, dentro del contrabando también existe el tema de los medicamentos y esto puede provocar hasta la muerte en los consumidores, así lo han indicado las autoridades de salud. El contrabando está presente en varios mercados del país y además de generar un impacto fuerte en la economía, puede producir daños a la salud de las personas o incluso la muerte, especialmente al adquirir productos médicos de contrabando. Es un riesgo para toda la población.
Obviamente consumir un medicamento no es lo mismo que consumir un alimento o una bebida, porque se supone que la persona al tomar un medicamento tiene un estado de salud fuera de lo normal y puede ser tan sencillo como curar los síntomas de una gripe, como tan complicado o serio como inyectarse un medicamento para el dolor o la inflamación que puede estar contaminado, que puede estar que puede causar, dependiendo de la alteración que tenga, un daño a la salud o incluso la muerte. Los expertos señalan algunas características de las cuales puede el consumidor observar a simple vista y no dejarse engañar por los vendedores. Hay detalles como, por ejemplo, si se sabe que un Neurobion tiene un precio X y usted lo compra a un vendedor en la camioneta por 10 quetzales, usted está arriesgando su salud porque se va a inyectar un medicamento que no se sabe si lo va a contaminar, si no lo va a curar o lo va a enfermar de otra cosa. Así que, por ejemplo, los precios o alguien que se lo vende sin factura, ¿verdad? La factura pues no solamente es una obligación fiscal, sino que también ampara al consumidor que está comprando un medicamento a poder reclamar si se mira que está falseado, abierto, qué sé yo, fecha vencida, lo que sea. Relacionado a este tema, según informe de una consultora que se dedica a todos estos temas, presentado ante la Cámara de Industria guatemalteca, el contrabando impacta aproximadamente un 30% de las ventas en la industria nacional. Se estimó que el contrabando representa aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto. El contrabando además también representa graves, pero muy graves, riesgos a la salud de la población guatemalteca por el consumo de productos potencialmente adulterados, nocivos o eventualmente vencidos, porque eso no se sabe. Sea como sea, Sandy, estamos viendo que el contrabando puede impactar en varias aristas, pero la primera de ellas es la salud, porque eso es lo más importante, y luego el tema económico, ¿no? Porque definitivamente que se consiguen las cosas más baratas, pero ¿y la industria guatemalteca? Efectivamente. Julio, hemos hablado entonces de cómo hay ciertos procesos que no se respetan, por ejemplo, con el tema del contrabando, con algunos productos. Sí. El yogur, por ejemplo. La cadena del frío rota. Exactamente. ¿Y qué riesgo viene para la salud? Ya desde que rompe la cadena del frío por pocas horas, ese producto ya no debería de consumirse. Y lo encuentras en estas ventas de productos de contrabando. Y bien barato. Bien barato, pero sin refrigeración. Ya desde ahí ya tienes la desconfianza de que eso probablemente te pueda hacer daño. O probablemente no, pero es una moneda al aire. Definitivamente. Pero mira, al final vemos diferentes situaciones. La economía de la familia guatemalteca, ahora la canasta básica está, pero súper cara. Y entonces busca la manera de ahorrar, de buscar productos más baratos, y por lo tanto vemos lo llamativo que suelen ser entonces estos productos de contrabando, y muchas personas pues hasta ponen sus tienditas. Ahora vemos varias en realidad que nos generan como cierta duda. ¿Será que vienen de contrabando el producto? Porque vemos producto mexicano especialmente, y pensamos en ese punto entonces, las personas que están pues haciendo que estos negocios sí funcionen. Tienes razón, Sandy. El contrabando funciona precisamente porque hay personas que lo consumen, pero es un grave riesgo a la salud y a todo lo demás. Tenemos más información para que puedan ver en pantalla nuestros televidentes de La Medida, junto con producción. Acá lo tenemos. A ver, en Guatemala hay demasiados puntos ciegos, 128 terrestres y 11 pluviales. En el 2017 el Ministerio Público dio a conocer estas cifras, y ahí es donde ingresa o sale el producto, sobre todo de contrabando. Según la información de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, el contrabando y la defraudación aduanera, que vienen amarrados de la mano, impiden que el Estado guatemalteco recaude un monto aproximado, ojo Sandy, ojo televidentes de La Medida, de 16,000 millones de quetzales al año. 16,000 millones de quetzales es la pérdida para el Estado guatemalteco en su erario por el contrabando.
definitivamente son distintas complicaciones las que se vienen en la salud. Hablemos brevemente de la economía, es algo muy importante. En realidad vemos cómo la competencia desleal han hecho que hay empresas que tengan que cerrar porque ya no les tiene cuenta, porque los clientes ya casi no llegan, porque bueno, ellos manejan los precios con el IVA y con todos los impuestos, pero si vas con alguien que no lo paga, obviamente los precios van a ser mucho más bajos, y no se lleva la clientela. Se lleva la clientela. Como sea, este tema del contrabando, y con esto vamos a concluir prácticamente el mismo, es un gran problema para la salud, para la economía, para la recaudación y para muchas cosas más. Si usted puede, por favor, no se arriesgue con producto de contrabando. Así es, porque eso es fomentar entonces que continúe este delito. Continuamos con otras noticias. Y bueno, es momento de hablar acerca de un seminario internacional de sostenibilidad industrial que busca aplicar mejores manejos de desechos peligrosos. En el país, el 26% de los desechos peligrosos corresponden a desechos sólidos hospitalarios. En relación a estas cifras y a la necesidad de mejorar las técnicas de manejo adecuado de desechos peligrosos, se realizará el Seminario Internacional de Sostenibilidad Industrial para compartir iniciativas que contribuyan a mejorar el medio ambiente. Para reforzar el conocimiento de los industriales y del público en general, con participación de varias empresas internacionales que vienen conferencistas a darnos su experiencia y expertise en otros países a este seminario, y poder así nosotros realmente contribuir a Guatemala con una eficiencia alta en cuanto al manejo de desechos peligrosos del tipo tanto hospitalario como del tipo industrial. El seminario se enfocará en 4 ejes principales para identificar estrategias de manejo de desechos, entre los cuales está la evaluación de la calidad ambiental para ver lo que es el cumplimiento de la ley y la implementación de las prácticas ambientales a nivel de industria. La parte de lo que es la legislación ambiental también, que son las leyes macro, nacionales e internacionales que las afectan, y el manejo de desechos peligrosos que son ambientalmente en los productos como los PCBs, los DDTs y algunos otros como lo que puede ser también el mercurio en las lámparas ahorradoras actualmente, y que cuando se destruyen pueden ser altamente peligrosos para la salud. Según los datos presentados por la Cámara de Industria, a nivel mundial se producen 400 millones de desechos peligrosos al año, derivado de productos de uso cotidiano como baterías, pinturas, productos médicos y de limpieza, y también electrónicos. Bueno, y de esta manera, Sandy, vamos a ir a una breve pausa comercial aún. Así es, las noticias internacionales al volver. De estos 6 kilómetros de libramiento en Chimaltenango que serán habilitados durante la última quincena de octubre. El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, anunció que dentro de la segunda quincena del mes de octubre se habilitarán parcialmente 6,5 kilómetros de libramiento de Chimaltenango. Esta medida será únicamente para vehículos livianos, por lo que el transporte pesado deberá continuar por la ruta CA1. Con ello habrá una reducción de carga vehicular hasta del 50%. Vemos un incremento de velocidad de más del 100%. Sin embargo, hay que considerar que al desviar el tránsito sobre la nueva reposición de Parramos y el segmento que se utilizaría del libramiento de Chimaltenango, estaríamos ampliando también el recorrido. Sin embargo, aquí lo que resulta clave es la reducción que vamos a tener sobre la CA1 de 4.102 vehículos en este momento. Vamos a reducirlo a 2.300 vehículos. Entonces vamos a descongestionar tanto en tiempo, en hora pico, estamos hablando de casi el 100% del tránsito vehicular sobre la ruta. El titular de la cartera también se refirió a la aprobación del Congreso de la República, la ley temporal para la agilización de la ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango. Esta noticia hizo que mucha gente que no estaba de acuerdo con el precio que había, el valor que había fijado DICABI para los terrenos, accedieran a vender. Ya empezaron los procesos, ya entregaron expedientes el día viernes y estamos en esa fase. Lo vemos muy positivo porque realmente ha sido la parte del derecho de vía lo que ha complicado el avance en el libramiento.
Y ahora en otras noticias, pero desde el Congreso de la República, se conocerá en los próximos días, el jueves, particularmente las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, enviados por la Corte de Constitucionalidad. Luego que la Corte de Constitucionalidad emitiera el dictamen sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, el Congreso de la República estableció una sesión extraordinaria para el día jueves, en donde estarán conociendo lo enviado por la CC. A votación que nos reunamos el pleno los jueves hasta que se apruebe la reforma a las 10 de la mañana. Así que se haga votación. Habiendo mayoría, queda aprobado. Parte del dictamen de la Corte de Constitucionalidad fue dejar fuera la propuesta de creación de subdistritos, el voto preferente y la segunda vuelta a alcaldes. Asimismo, aumentar el valor del voto.